Nunca se me ocurrió la posibilidad de llegar a ser diplomático. Estuve en el Servicio Exterior Mexicano 40 años. Tienes que aprender a conocer las otras culturas y a ver que siempre te vas a encontrar con cosas muy interesantes y algunas de ellas son mejores que lo que tú tienes. La participación política es fundamental. No puedes dejar que los demás tomen decisiones que te corresponden a ti, porque el día de mañana esas decisiones te afectan y te van a afectar mal. Porque todas las personas tenemos algo que contar experiencias que compartir e historias que narrar. En este episodio de Conversando tuvimos como invitado al maestro Fernando Sandoval Flores, quien es embajador de México en retiro. Durante la charla, él nos compartió cómo fue su camino dedicándose a la política exterior, vivir en diferentes lugares con culturas tan particulares y cuáles fueron esos aprendizajes de vida que se llevó durante estos años. Espero que escuchando al maestro Fernando puedas aprender y reflexionar tanto como yo lo hice. Hola, ¿qué tal? Buen día. Gracias por acompañarnos nuevamente en este nuevo capítulo de Conversando. El día de hoy tenemos la fortuna de que nos acompañe el maestro Fernando Sandoval Flores. Si me lo permite, les voy a compartir su currículum. Él es licenciado en Economía por parte de la UNAM y también cuenta con una maestría en Seguridad y Defensa Nacional por parte de la Escuela Superior de Guerra de la República de Colombia. Si me permites, voy a leer tu extenso currículum. Fue miembro del Servicio Exterior Mexicano de carrera desde 1976 hasta el 2017, embajador de México ante la República Cooperativa de Guyana, representante ante la Comunidad del Caribe, CORICOM, cónsul general alterno en el Consulado General de México en San Francisco, California, encargado también de negocios en la Embajada de México en Colombia, estuvo también como comisionado ante las embajadas de México en Guatemala, Venezuela, Brasil, Uruguay, Paraguay y Grecia. También fue integrante de diversas delegaciones de nuestro país ante diferentes reuniones y conferencias regionales en América Latina y en el ámbito de Naciones Unidas. Profesor también de la Universidad del Valle de México, plantel Mérida, y también ha dado diferentes conferencias y participado en mesas redondas en temas de materia de política exterior y también de relaciones internacionales. Muchísimas gracias, Fernando, por acompañarnos el día de hoy. Buenos días, Andrea. Es un honor. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Esperemos que lo disfruten. Muy bien, Fernando, pues me gustaría iniciar esta conversación, este capítulo de Conversando. Si nos puedes platicar a todas las personas que nos están sintonizando, que nos están viendo el día de hoy contigo, si pudieras platicarnos cómo es que comenzó o cómo es que inició esta aventura previa a ser embajador, a ser cónsul, a salir del país. Digo, platícanos primero quién eres y después cómo comenzó esta aventura. Muchas gracias, Andrea. En primer lugar, agradecido por la invitación. Me parece que el proyecto de ustedes es muy interesante, muy importante. Esa es una pregunta que me han hecho en varias ocasiones, porque en mi familia no hay nadie que haya sido diplomático, ni antes ni ahora. Y yo no tenía la menor idea en el lío que me estaba yo metiendo cuando ingresé al Servicio Exterior Mexicano. Yo estuve en el Servicio Exterior Mexicano 40 años, me acabo de retirar hace 5, que es el tiempo que tengo viviendo en la hermana República de Yucatán. Mi profesión de origen es la economía, yo estudié economía en la UNAM y nunca se me ocurrió la posibilidad de llegar a ser diplomático. Nunca lo tuve como objetivo, nunca lo tuve como propósito y no tenía yo la menor idea de lo que era. Es simpático porque una cosa que es importante conocer es que el ingreso al Servicio Exterior Mexicano es un ingreso abierto. La gente que tiene una carrera, al inicio era una carrera vinculada con las ciencias sociales, después, al paso del tiempo, es prácticamente cualquier carrera. Hoy tenemos diplomáticos no solamente en México, sino en otros lugares, que son biólogos, que son filósofos,
que son economistas, y eso tiene que ver con la complejidad de las relaciones internacionales y con la complejidad del mundo. Pero cuando yo ingresé al servicio exterior no tenía la menor idea. Yo estaba trabajando en la sección técnica del Instituto Mexicano del Seguro Social, en una parte administrativa. Yo tenía un empleo relativamente sólido, relativamente bueno. ¿Por qué se me ocurrió la locura de ingresar al servicio exterior y por qué se me ocurrió la locura de salir del país? No lo sé. Eso tiene que ver un poco con inquietudes personales, pero fue algo que yo te podría decir que fue muy poco consciente. Apareció en el periódico, como se publica, la convocatoria para el servicio exterior. El servicio exterior mexicano tiene 3 ramas fundamentalmente. Una rama técnico-administrativa, una rama consular y una rama diplomática. En ese entonces, yo ni siquiera había terminado todavía la carrera de economía en la UNAM, pero salió la convocatoria y en ese entonces tú podías ingresar al servicio exterior sin haber terminado la carrera. Entonces, era una convocatoria para la rama técnico-administrativa. O sea, tenía que ver fundamentalmente con cuestiones secretariales. Te hacían un examen de taquigrafía, te hacían un examen de mecanografía. Yo recuerdo que nos presentamos 250 aproximadamente. La mayoría eran mujeres y la mayoría era gente que tenía una gran experiencia en cuestiones administrativas y de taquimecanografía. Bueno, pues pasamos 3 varones, todas las demás eran mujeres. A mí me reprobaron, por supuesto, en taquigrafía. Había aprendido algo de taquigrafía, pero pues no para tomar un dictado. Yo creo que debo de haber tenido una calificación aceptable en mecanografía, porque yo aprendí a escribir a máquina en mi casa, con una maquinita de escribir que teníamos, y estaba yo practicando. No sabía qué utilidad le iba a dar, pero encontré cierto nivel de experticia técnica. Bueno, para no hacerles el cuento largo, pasamos y al mes yo estaba en Montevideo, Uruguay. Yo recuerdo una anécdota cuando el director de Servicio Exterior me mandó llamar. Y estamos hablando de 1975, 76. Y me dijo, a ver, le dijo a la secretaria, pásame el expediente de este joven. Yo tenía 23 años. Y dijo, lo abrió, lo mandamos a Montevideo. Y lo mandamos a Montevideo porque necesitamos a una persona con presencia de ánimo. Yo no tenía la menor idea de qué se refería ni por qué lo estaba planteando de esa manera. Al mes me enteré. Pero el tema interesante aquí, platicando esta experiencia con algún amigo de fuera del servicio exterior, pero que se incorporó a la diplomacia, fue agregado diplomático en Venezuela, un intelectual, un hombre muy inteligente, y le platicaba yo que cuando yo salía a Montevideo en esta primera experiencia, nunca me había subido a un avión, nunca había vivido fuera de mi familia, nunca había vivido fuera de mi casa. O sea, fue una aventura total y absoluta. Así fue y te digo, sin tener ninguna información previa de qué significaba trabajar en el exterior, qué significaba trabajar en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Yo recuerdo otra anécdota, que después de que pasé el examen y me dijeron dónde iba, y ya estaba comenzando a hacer los trámites, no tenía yo pasaporte, había que ver la visa, etc. Y me dijeron, un tema importante es cuánto vas a ganar, ¿no? Y me dijeron $700 mensuales. Y $700 mensuales en México en ese momento, pues era algo relativamente bien. Pero yo no sabía qué capacidad adquisitiva iban a tener $700 mensuales en Montevideo. Entonces, claro, no teníamos el internet, no teníamos, o cuando menos yo no estaba habituado
a través del conocimiento de los medios audiovisuales que tenemos hoy. O sea, yo no sabía dónde iba ni sabía qué iba a hacer. Entonces, recuerdo que fui a la embajada uruguaya, así como a preguntarles a la gente que trabajaba ahí, oigan, me están ofreciendo, no les dije de qué se trataba, ni a qué iba, me están ofreciendo una chamba en Uruguay y me dicen que me van a pagar $700 mensuales. ¿Cómo ves? $700 mensuales da para vivir bien, para rentar un departamento, Y recuerdo que la persona que recibió esta pregunta se fue con gente de allí a preguntar, oye, ¿y qué tal $700 en Montevideo hoy? Por lo visto, el tipo que posiblemente era diplomático también, no tenía mucha información de la situación de capacidad adquisitiva en Montevideo en ese momento. Y bueno, sí me dijo, sí, es un buen sueldo. Así fue como salí y así fue como comencé en el Servicio Exterior Mexicano. Al mes estaba yo en Montevideo. Ok. Y cuando te enteraste que te ibas a mudar a este nuevo país, digo, ya nos compartiste que nunca habías salido del país, e incluso no tenías pasaporte. ¿Qué es lo que atravesó por tu mente? ¿Qué sentimientos, qué emociones? Pues ¿Estás? me pareció muy interesante, me pareció una aventura. A los 23 años, vivir en otro país, ingresar en el servicio exterior, en la posibilidad de ser diplomático. A los 23 años te quieres comer el mundo Sí. y no te importan los riesgos y los problemas que puede ser. No, para mí todo era una oportunidad. Claro, en mi casa no lo vieron de la misma manera, sobre todo mi madre estaba muy preocupada, eh, pero cayó así como de repente. Y la verdad es que mi decisión fue una decisión de repente. No fue una decisión consciente, no fue algo premeditado. Insisto, yo nunca pensé que llegaría a ser diplomático. Yo pensé que iba a trabajar como economista, estaba ya teniendo un trabajo. eh, Fue un poco la aventura totalmente, ¿no? O sea, y pasar de un momento a otro lugar. Ok. Por lo que estuvimos revisando de tu currículum y todos los trabajos que has tenido, veía que tenías específicamente dos puestos, que era el de embajador y el de cónsul. ¿Nos puedes compartir a la audiencia cuál es la diferencia entre uno u otro? Porque son palabras que comúnmente escuchamos, pero a lo mejor Claro, no alcanzamos como a visualizar claro, cuál es la diferencia entre cada uno. claro. Antes de eso para seguir un poco el hilo de la Sí. conversación inicial que tenía yo, eh, yo te decía que el director del Servicio Exterior o el subdirector del Servicio Exterior me dijo, mandamos a este joven a Montevideo porque necesitamos a una persona con presencia de ánimo. Y yo me quedé un poco, ¿qué quiere ¿Qué decir eso? significa eso? Bueno, era en la época de las dictaduras. Era la dictadura argentina, era la dictadura... La mayor parte de los países en América del Sur estaban... en 1973 fue el golpe militar en Chile, y entonces era una época de dictaduras. Y Uruguay hubo un golpe militar dado por un presidente civil. El presidente civil cerró el Congreso con el apoyo de los militares y al poco tiempo Uruguay se convirtió en una dictadura militar también, aunque con la apariencia de un civil, que era un abogado, que aceptó ser la cara de los militares, don Aparicio Méndez. Entonces, cuando yo llego a Montevideo, el contexto es una situación de gobiernos militares. Al día siguiente que llegué, que me presentaron en la embajada, me di cuenta de que en las oficinas de la embajada, que estaban en la plaza central, era un grupo de departamentos, había aproximadamente 15 jóvenes uruguayos, asilados políticos, viviendo en las oficinas de la embajada, en la sala de recepción de la embajada. Y varios de ellos tenían más o menos la misma edad mía.
había gente de 20, de 21, de 22 años. Después me entero que enfrente de esas oficinas, porque el embajador nuestro era representante ante la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, que tiene su sede en Montevideo, que hoy es la Asociación Latinoamericana de Integración, ALADI. Él era el jefe de la misión ante la ALADI y era también el embajador en Montevideo. Enfrente había también, en las oficinas que tenía enfrente en el mismo piso, había un asilado político argentino, que era un miembro importante de sindicatos argentinos, y después hubieron otros. O sea, en ese entorno llegué. Y además, adicionalmente, en la residencia del embajador, donde vivía el embajador, que era distante de estas oficinas, en el barrio de Carrasco, una casa muy bonita, muy amplia, con jardín, con 2 pisos. Me entero también que había ahí aproximadamente 50 asilados viviendo. Esa es la situación con que yo me encontré habiendo salido de México, sin haber salido nunca fuera del país, sin haber tenido ninguna experiencia en cuestiones internacionales y diplomáticas. A eso se refería el director de Servicio Exterior cuando decía que necesitaba una persona con presencia de ánimo. Y aquí debo comentar que de los 3 varones que pasamos el examen, los otros deben de haberlos reprobado igual que a mí en taquigrafía y en mecanografía. Uno lo mandaron a Bolivia, que era una situación muy compleja porque había habido levantamientos estudiantiles, es una situación social muy compleja, y al otro lo mandaron a Guatemala, y hacía poco tiempo que había habido un temblor muy importante. Entonces eran lugares donde la situación social y política era muy compleja, y por eso eligieron, a pesar de que nos tornaron en cuestiones secretariales, eligieron a personas que todos teníamos una formación profesional. Yo todavía no terminaba la carrera de economía. El que mandaron a Bolivia, entiendo que había estudiado Derecho, no recuerdo si ya se había recibido o no, y asimismo el de Guatemala. Entonces, ahí comenzó la aventura de lo que significa la experiencia diplomática profesional en el Servicio Exterior Mexicano mío. Sí. Que quería yo terminar con eso, pero tú me hiciste otra pregunta. Sí. Me decías, y aquí comenzaría yo por una anécdota personal también, cuando la gente se entera, ya sea de tu familia o de fuera, que tú trabajas en la Secretaría de Relaciones Exteriores, piensan que nosotros expedimos pasaportes. O sea, la mayoría de la gente dice, tú que trabajas en la Secretaría, ayúdame a sacar mi pasaporte o ayúdame a conseguir una visa. Y la mayoría de la gente, y eso es algo muy cierto, no conoce realmente la complejidad y la cantidad de áreas que tiene el trabajo del Servicio Exterior en general, pero de la Secretaría de Relaciones Exteriores en general, que tienen que ver con temas políticos, que tienen que ver con temas de promoción comercial y económica, que tienen que ver con temas de promoción cultural, que tienen que ver con temas consulares. Yo te comentaba al principio que el Servicio Exterior Mexicano tiene 3 áreas fundamentales. La técnico-administrativa, que fue donde hice yo el examen y yo pasé a esa rama. Después hice yo otro examen años después para ser miembro de la rama diplomática. Pero comencé yo por ahí. Y tienes una rama consular y tienes una rama diplomática. La rama consular es la que tiene que ver con el trabajo consular. Y el trabajo consular es un trabajo que tiene que ver fundamentalmente con expedición de documentos, con pasaportes, con visas y otra gran cantidad de temas. Fundamentalmente protección para los mexicanos en el exterior. Que la nuestra es muy importante en Estados Unidos porque, como sabes, tenemos una gran cantidad de mexicanos allá. Y la rama diplomática tiene que ver también con áreas muy diversas. Hay diplomacia bilateral. La mayor parte de mi carrera la hice en la diplomacia bilateral, pero hay también diplomacia multilateral. Y la diplomacia multilateral tiene que ver con organismos internacionales, fundamentalmente Naciones Unidas, pero también la OEA,
también la ONUDI, que es la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial. Esas son las áreas en lo fundamental. Entonces, el trabajo diplomático es algo muy diverso y muy complejo, y cuando usualmente ha habido una división, o cuando yo ingresé a la carrera había una división de que si tú eras diplomático no ibas a estar en áreas consulares, y el área técnico-administrativa está en todos lados. Lo mismo en un consulado, que en una embajada, que en una representación ante organismos internacionales. México tiene representación ante organismos internacionales, fundamentalmente Naciones Unidas, fundamentalmente OEA, pero también tienes una representación en Canadá, en un organismo que tiene que ver con transporte marítimo, la OASI, que tiene su sede en Montreal, y tienes también la Organización de la Cooperación y Desarrollo Económico, que tiene su sede en París. Entonces tienes organizaciones regionales ahí. Usualmente la gente que se dedica a la diplomacia multilateral se convierte en especialista en temas de diplomacia multilateral, que es un área muy compleja, es un área muy técnica, y es un área que tienes que tener y desarrollar una serie de habilidades que son diferentes a los que estamos en el área bilateral. El área bilateral es, estás en las embajadas en un país, y las embajadas están en las capitales de los países. Entonces, ahora ya esto ya se ha diversificado, podemos tener un área, comenzar en el área diplomática y luego estar en el área consular, o hay gente que estaba en el área consular y se va al área diplomática. Yo mismo en algún momento de mi vida, y por interés personal propio, más que porque me mandaran, me interesó irme con una experiencia consular. Y ahí es donde fuimos a San Francisco, donde fui cónsul alterno, porque además la experiencia consular es muy diferente si tú vas a un consulado en Estados Unidos a que si tú estás en un consulado en cualquier otro lugar del mundo. En la realidad, el trabajo consular lo haces en cualquier lugar. O sea, si tú estás en una embajada, si tú estás en Asunción del Paraguay, si tú estás en Montevideo, tú tienes que hacer trabajo consular, porque ahí hay mexicanos, puede ser una gran cantidad o puede ser una cantidad pequeña. Tienes que hacer labor de protección para los mexicanos. Eso implica contactos con áreas de salud, implica contactos con cuestiones de apoyo a los ciudadanos cuando cometen una falta. El trabajo de consular lo haces en cualquier lugar. La diferencia de si tú eres cónsul o haces trabajo consular en Estados Unidos es la diferencia de cantidad. Es una diferencia de cantidad que se transforma en una diferencia de calidad. Yo recuerdo en San Francisco atendíamos en promedio cada día 400 personas. Yo estuve en Asunción del Paraguay también, y en la época que yo estuve, la colonia mexicana podrían haber sido 30, 40, 50 personas. La última experiencia profesional que tuvimos fue en Grecia, en Atenas. Y en Atenas deberíamos de haber tenido una colonia de 50, 80 personas. Entonces, el trabajo consular es muy distinto cuando lo haces en Estados Unidos, por la importancia que tiene Estados Unidos para la inmigración mexicana, a cuando lo haces en cualquier otro lugar. Ok, muy bien. Entonces, con esto que nos acabas de compartir, hubo algo que me llamó muchísimo la atención y también de lo que estuvimos investigando sobre ti, y es que fuiste también embajador de Guyana. Entonces, me gustaría que si nos puedes platicar tu experiencia, cómo fue el estar ahí ya como embajador. Embajador en Guyana. En Guyana. Sí, porque En Guyana, sí, es puede muy haber un importante embajador las... de Guyana Sí, en Reino Unido, embajador de sí, Guyana en Estados Unidos. Yo tuve el privilegio de ser embajador de México en en Guyana. Guyana, sí. Eh, yo te podría decir que es la experiencia más enriquecedora y el desafío mayor que he tenido en mi carrera. Antes de llegar a Guyana, yo estuve en Colombia durante 4 años, y yo ya tenía cierto tiempo como ministro, que es un rango diplomático inferior al de embajador. Entonces, yo pedí la oportunidad de llegar a ser embajador. Y
Guyana es un paisito pequeñito, situado en Sudamérica. De repente incluso la gente no lo ubica muy bien. Hay tres Guyanas, la británica, la holandesa y la francesa. Geográficamente se encuentran ubicados al sur de, Brasil, de Venezuela, al norte de Brasil. Y Guyana nació como país independiente por los 60. Fue colonia británica durante mucho tiempo. No teníamos embajada. Hay una cosa que se llama concurrencia. Cuando tú no tienes una embajada de fijo en un lugar, es atendida por otra embajada cercana. En el caso de Guyana, la concurrencia estaba en Trinidad y Tobago. Está prácticamente enfrente de Guyana. Mucha gente piensa que Guyana lo asimila al Caribe, alguna gente lo asimilaba a África, pero es un país continental. Sin embargo, es un país caribeño por su cultura, por su historia, por su vocación hacia el Caribe. Es un país muy interesante porque en Sudamérica es un país que tiene como lengua oficial el inglés. Y 40% de la población es de origen de la India. Entonces, es un país, yo había vivido, la mayor parte de mi experiencia profesional fue en América Latina. El 75% de mis 40 años, de mis 35 años en el exterior, fue en América Latina. Y solamente fuera de América Latina tuvimos dos experiencias, en San Francisco y en Grecia. Guyana es un país, o era un país en el tiempo que estuvimos, con muchas limitaciones y con mucho atraso, incluso para América Latina. En la época que estuvimos, por ejemplo, había 3 o 4 restaurantes en Georgetown. No había cines. Cuando llegamos allá nos decían que el mejor hospital, si llegabas a tener algún problema de salud, era el avión. O sea, un país con una gran cantidad de limitaciones económicas y sociales. Pero para mí fue una experiencia espléndida porque no teníamos historia de una embajada ahí. Yo llegué prácticamente con un agregado administrativo. Llegamos a buscar la residencia del embajador, llegamos a buscar las oficinas donde iba a estar la embajada. Yo contraté al chofer, contraté a las secretarias, o contratamos con la ayuda del agregado administrativo. No teníamos una historia de relación bilateral con Guyana. Entonces la experiencia para mí fue muy formativa porque me permitió moldear la embajada desde cero. O sea, yo había estado en embajadas donde tú llegas. Y ya está todo. Y dice mi esposa con buena razón, tú llegas a un lugar donde la mesa está puesta. O sea, tú vas a hacer una misión, vas a hacer un trabajo. Por ejemplo, cuando llegamos a Venezuela, yo iba a ser encargado de temas de promoción comercial y económica. Yo ya tenía mi oficinita, había un embajador, había un lugar donde estar, había empleados locales que te ayudaban a orientarte dónde conseguir un departamento. Había una historia. En Guyana no teníamos nada de eso. Íbamos prácticamente de cero. Entonces, para mí fue muy útil para comenzar a hacer historia en Guyana el contacto con los colegas, los embajadores. No hay muchos embajadores, o no había en el momento que nosotros llegamos. Estaba ahí la embajada de Cuba, estaba ahí la embajada de Brasil, estaba ahí la embajada de Rusia, la embajada de la India, o sea, países que tenían una historia y un vínculo con Guyana importante, por razones económicas o por razones históricas. Y había un embajador de representante de la Unión Europea, un espléndido embajador y una espléndida persona
que me ayudó mucho para poder avanzar en conseguir un lugar donde rentar para que estuviera la embajada, las oficinas de la embajada, un lugar donde ir a vivir para el embajador, el apoyo de los colegas, que eran ellos los que estaban ahí, sobre todo los latinoamericanos, el embajador cubano, el embajador brasileño, que luego terminamos teniendo una gran amistad, pero los europeos también, el embajador británico, el americano, el canadiense, fueron fundamentales para mí desde el punto de vista ya no únicamente de las relaciones internacionales, del vínculo con el gobierno local, sino fundamentalmente de la experiencia personal de vivir ahí, con cosas como contratar personal, con cosas como cómo viven ellos ahí, dónde comen, dónde se reúnen, elementos de información básico para un trabajo diplomático, pero también para un trabajo personal. Sí. Y debo reconocer también que el gobierno de Guyana fue extremadamente amistoso y me ayudaron mucho para poder llevar adelante la misión. Los guyaneses tenían mucho interés en que se abrieran embajadas nuevas. Te digo, habían 10, 12 embajadas y Guyana es un país que depende mucho del exterior, pues por la compra de productos, por la venta de productos, por apoyo financiero de Naciones Unidas. O sea, a ellos les interesaba. Y les interesaba que llegara también un jugador de ligas mayores en América Latina, como es México, porque además Guyana ha tenido durante mucho tiempo un litigio importante con Venezuela. Hay una zona limítrofe entre Venezuela y Guyana que ha estado en litigio durante mucho tiempo. Entonces ellos necesitaban buscar un equilibrio geopolítico, pero además por otra razón. El tema de medio ambiente es un tema muy importante para ellos. Es un país que se encuentra debajo del nivel del mar y ellos tienen problemas con inundaciones de manera muy común. Pero además el presidente en ese momento, Barat Jagdeo, era un hombre que tenía una gran trayectoria y tenía mucho interés en el tema de medio ambiente. Y él hizo una relación muy cercana con el presidente Calderón en esa época y se dio conciencia de la importancia de los temas medioambientales. Entonces, para él era de mucho interés también acercar a México en los temas de medio ambiente, que para él, en lo personal, era muy importante, pero para su país es fundamental. Las islas del Caribe atraviesan por problemas de medio ambiente muy graves y Guyana tiene problemas de medio ambiente muy delicados. Ok. Si nos pudieras compartir 2, 3 cosas que te llevaste de Guyana, que digas, lo llevo aquí en el... Esa es una reflexión muy interesante. Primero, la calidad, la calidez y la cordialidad de la gente. En general, el guyanés es un hombre amable, es un hombre cordial, es un hombre que no tiene una actitud de xenofobia hacia el extranjero, cuando menos no con nosotros en todo caso. Entonces, esa calidad y calidez fue algo importante para la misión que tuvimos. La otra, la importancia que tiene el Caribe. En México es muy clara la importancia de América Latina, porque tenemos muchas cosas comunes, comenzando por la lengua y la cultura, y tenemos muy cercana y muy clara la importancia de Estados Unidos, por los mexicanos que van a Estados Unidos, porque Estados Unidos es un gran socio comercial con nosotros y porque es una potencia que es regional y mundial y la tenemos al lado. O sea, eso lo tenemos muy claro. Creo que no tenemos muy claro la importancia del Caribe. Tenemos la importancia de algunas de las islas grandes. El caso de Cuba, que hay una relación muy cercana y muy importante histórica, y especialmente con Yucatán. República Dominicana, Puerto Rico en cierta medida, pero estando yo en Guyana, me di cuenta de la importancia que tiene, porque esa es otra de las razones. Uno se pone a pensar, ¿por qué México abre una embajada en un paisito pequeñito que tiene una superficie que es la 10ª parte de México y tiene una población
No recuerdo, es una población muy pequeña, no va más allá de 200.000 habitantes el país. ¿Cuál es el interés? Y el interés se ubica desde el punto de vista geopolítico en que Guyana es sede de una organización del Caribe que se llama CARICOM, la Comunidad del Caribe que nuclea a 15 países. Y Guyana ha sido muy activo en el CARICOM. México no puede tener una interacción con todos los países del Caribe. No tenemos embajadas en todos los países. Hay islas muy pequeñitas en que desde el punto de vista económico pues no tienes capacidad para hacerlo y además a lo mejor no es necesario. Sin embargo, si tú estás en Georgetown, que es la sede de la Comunidad del Caribe, tienes la posibilidad, porque el embajador de México en Guyana, a la par de ser el representante ante Guyana, es representante permanente ante la Comunidad del Caribe, que tienen oficinas muy importantes su sede la tiene en Guyana. Entonces tú tienes la posibilidad de interactuar con 15 países estando en un solo lugar. Entonces, tu pregunta era un poco más personal. ¿Qué es lo que... yo ya me fui por el rollo político. ¿Qué es lo importante que te queda de Guyana? Pues la trascendencia del Caribe para la vida de México y la cordialidad y calidez de los guyaneses y el tema de la importancia del medio ambiente también, que yo creo que ellos lo tienen muy, muy, muy destacado. Ok, te lo pregunto porque voy hacia un sentido. ¿Estuviste como comisionado en las embajadas de México, en Guatemala, en Venezuela, en Brasil, en Uruguay, Paraguay y ya nos comentaste que también en Grecia? Entonces, como podemos observar, pues son un montón de países, un montón de culturas, 9. diferentes lugares. Entonces, a mí me gustaría que tú nos pudieras compartir cómo fue tu experiencia al vivir en lugares tan distintos, pero al mismo tiempo, pues tenemos características similares, como ya lo comentabas. Por ejemplo, en el caso de los países latinoamericanos, la lengua, ¿no? Y algunos elementos culturales. Pero a mí sí me gustaría que nos platicaras, porque estuviste en diferentes lugares, en diferentes países. Entonces, ¿cuál fue tu experiencia al tener contacto con diferentes culturas? Mira, yo te lo podría poner con un par de anécdotas. Eh, Uruguay, yo estuve en Uruguay 2 veces. La primera durante el golpe militar 2 años. Ahí iba solterito, hice un compromiso. Y la segunda ya con la familia, con mi esposa y con mis hijos. Estuvimos 4 años, ya en un país en democracia. Mismo país y 2 comisiones totalmente diferentes. El tema fundamental cuando yo estuve la primera vez era el asilo diplomático. Los temas cuando ya fui en la segunda ocasión, pues tenía que ver con cosas mucho más amplias, con la democracia, con la economía, con el comercio, con el diálogo político. La anécdota es esta. Cuando llegué a Montevideo a los 23 años, eh, y siendo Uruguay un país latinoamericano, es tal vez junto con Argentina, en mi opinión, de los países más diferentes, porque la mayor parte de los uruguayos tiene su origen en España y en Italia. O sea, es un poco el trasplante de las culturas española e italiana a el Río de la Plata. En el caso de Uruguay y en el caso también en el caso también de Argentina. Yo te podría decir que la experiencia que yo tuve en Uruguay fue una experiencia muy formadora porque la manera de la cultura uruguaya, más allá del tema político, los uruguayos en general no son gente que utilice mucho la ceremonia, las formas, son gente que te habla directo y a veces un poco agresivo. En algún momento veía yo a las secretarias de la embajada que eran uruguayas y de repente veía el intercambio de ellas y yo decía, estas mujeres están peleando. No, estaban platicando, simplemente estaban hablando.
Esto mismo nos lo encontramos también en Grecia. Los griegos son muy hacia afuera, muy sentimentales, pero hacia afuera. Y entonces tú te encuentras de repente en la calle, la gente gritando a todo pulmón, y tú dices, se están matando. Y no, están simplemente saludándose. Entonces, México, y yo no había conocido ningún país, y venía yo de una cultura, incluso Ciudad de México es un poco de las formas, de la modalidad de la voz, de la cortesía. Los uruguayos no tienen eso. Te enfrentan las cosas directas, te dicen las cosas de frente. Y recuerdo que me criticaron mucho. Yo tenía una palabra que utilizaba con mucha frecuencia y que es muy común en el lenguaje mexicano. Cuando te dicen algo y tú no entendiste, mande. Después de lo que me dijeron ellos, yo ya no la utilizo más. Ellos ven la expresión como algo negativo o como algo de subyugación. Mande. ¿Quién te manda a ti? ¿Por qué? Dígame, dime, ¿qué se te ofrece? A tus órdenes. Son detalles, pero forman parte de una cultura. Y tú puedes pensar que la experiencia en América Latina, que América Latina es lo mismo en la medida en que tenemos pues un origen cultural similar, hablamos el mismo lenguaje. No. Y otro mundo distinto que tiene que ver con la lengua, pero que tiene que ver con los usos y costumbres también, es Brasil. Brasil es un coloso. Ellos hablan portugués muy similar al español. Tú te puedes dar a entender relativamente de manera fácil con ellos. A veces tú no los comprendes a ellos mucho, pero ellos son muy liberales. Desde el punto de vista de las costumbres, desde el punto de vista de la sexualidad, desde el punto de vista de la apertura. Los países de América Latina tienen cada uno características especiales y diferenciales. Colombia es una de las experiencias más completas que yo tuve desde el punto de vista profesional, porque la interacción que tenemos con Colombia es muy amplia y en muchas áreas. Y los colombianos tienen una gran simpatía y un gran aprecio por México. Creo que en Bogotá escuchamos más mariachis de los que escuchamos en México, en todos nuestros 30 años que viví en México. En Bogotá no se termina bien una fiesta si no termina con mariachis. Y eso que Colombia es un país que tiene una gran cultura musical de mucho nivel, muy variada. Sin embargo, adoran a los mariachis y se conocen todas las canciones mexicanas. De repente estábamos con ellos y se cantaban canciones comunes que conocemos y nosotros no nos los conocíamos completas y ellos se los sabían perfectamente completas. Entonces, yo creo que América Latina es un mosaico de culturas, pero es también un reflejo donde nosotros nos podemos ver y donde nosotros podemos aprender mucho de ellos y podemos ver cómo ellos pueden resolver problemas que nosotros no podemos resolver. En el caso de San Francisco, que fue una experiencia corta, estuvimos 2 años en San Francisco, yo te diría que fue una experiencia muy importante, sobre todo para nuestros hijos. Digo, para nosotros también. Detalles como que el tema de la puntualidad a nivel del servicio exterior es muy importante. Y cuando tú te relacionas con gente de otro país a nivel diplomático, el tema de la puntualidad es fundamental. Y en San Francisco, la experiencia que tuvimos, que vivimos en una colonia, en un barrio, en una zona donde vivían americanos también, el tema de la puntualidad es también importante. Si te invitan a comer ellos y no llegas a la hora, no te vuelven a invitar. O sea, el tema de la puntualidad es importante no únicamente en los negocios, sino en la vida cotidiana.
Y digo que fue una experiencia muy formadora para mis hijos. Tenemos 2 hijos. El mayor, Andrés, nació en Caracas y el menor, Diego, nació en Guatemala. Porque ellos aprendieron inglés realmente ahí. Los hijos de un diplomático, tú tienes que ver a qué escuela los mandas desde muy temprano, porque tu vida va de un lado para otro. Entonces tú tienes que tener cierta permanencia que les permita a ellos, si vas de China a Estados Unidos o si vas de Estados Unidos a Brasil, pues que ellos puedan tener cierta continuidad en los estudios. Sí. Y yo averigüé que eran 3 escuelas fundamentalmente las que tú podías encontrar con más facilidad, no importando dónde te enviaran. Es la escuela francesa, el liceo francés, la escuela inglesa o americana y la alemana. Nosotros elegimos, o yo elegí la escuela francesa, porque estaba por las posibilidades de yo pagarlo y además a mí me encanta la cultura francesa. Entonces mis hijos desde los 3 años estuvieron en el liceo francés y afortunadamente a todos los lugares donde fuimos había liceo francés. Llegaron a San Francisco. Antes de eso, yo siempre me di cuenta que el inglés es un elemento fundamental, a pesar de que la mayoría de mi carrera estuvo en América Latina. Pues yo los mandaba a estudiar inglés en los lugares donde estábamos, en Montevideo, en Brasilia, pero no tenían un nivel de conocimiento del idioma suficiente como para profundizarlo. Lo profundizaron en San Francisco. Porque en San Francisco, como en la mayoría de los colegios franceses, te dan el inglés como el francés como primer idioma, pero también puedes elegir un segundo idioma. Pero donde realmente aprendes más el idioma es afuera, con los alumnos, con los compañeros. Y entonces ahí mis hijos aprendieron realmente el inglés. Entonces para ellos fue muy formativo y además Estados Unidos atrae mucho a los jóvenes. Mi hijo, el menor, quería seguir estudiando en Estados Unidos. Finalmente los mandé a estudiar a Canadá. El mayor se me quedó en Montreal, ya es ciudadano canadiense. Y el menor está en Nueva York. Estudió en Canadá, pero como estaba fascinado por Estados Unidos y tenía muchas amistades americanas, está en Nueva York. Y dentro de poco posiblemente va a ser ciudadano americano. Entonces, bueno, ese es uno de los efectos también de la carrera. Nuestra carrera no es simplemente una profesión, es una forma de vida. Sí. Y es una forma de vida que afecta a toda la familia. Mi esposa es mexicana, pero no es lo común. Es muy común que la mayoría de los diplomáticos se casen con gente de otro país. Sí. Y también es común que los hijos de los diplomáticos terminen en otros países, como es el caso de los míos. Sí. Muy bien. Oye, la verdad es que desde hace rato te quería preguntar, ¿extrañabas algo de México? Mira, una vez un hermano de Marta nos visitó en Montevideo. Hacía parte de un yate que hacían visitas. Y llegó a Montevideo y allí lo recibimos y estuvo con nosotros en el departamento un par de días o algún tiempo. Y cuando atracó, nosotros subimos al barco para conocerlo y mi cuñado le dijo a otro señor, ellos son de Coahuila, de Saltillo, y le dijo a otro señor, mira, mi cuñado vive acá en Montevideo, trabaja en el servicio exterior, tal. Y entonces, mexicano viviendo en Montevideo, y ya lo expliqué de qué se trataba y cómo íbamos de un lado para otro. Dice, no, pues así, tú llevas a México en la bolsa todo el tiempo. Y eso es cierto. Sí. O sea, tú tienes la presencia de México de manera permanente. De repente vas a París de visita y de paseos y te pones a buscar restaurantes de comida mexicana en París. Y luego te encuentras con unas sorpresas a veces agradables, a veces muy desagradables. El tema de la gastronomía es un tema importante. Es un tema de identidad cultural y es un tema
que de repente, pues sí, tú lo echas de menos. Déjame decirte que nos encontramos, por ejemplo, en la experiencia que tuvimos en el consulado en San Francisco, que tú tenías que hacer consulados móviles para llevar los trabajos consulares a de mexicanos que de repente no tenían la oportunidad de ir a San Francisco a sacar una visa, a sacar una matrícula consular, a sacar un documento, a hacer un trámite. Entonces el consulado tiene que ir a ellos. Y nosotros los fines de semana, alternándonos, teníamos varios grupos que teníamos que ir a consulados. No había ciudad dentro del área de circunscripción de San Francisco que no tuviera una ciudad, que no tuviera un restaurante mexicano. Entonces, después de que terminábamos la actividad consular con los compañeras y colegas del consulado, nos íbamos a comer a un restaurante mexicano. Entonces, sí, un tema muy importante, Sí. muy presente, es ese. El otro tema es que la verdad llevas a México puesto y tienes que estar informado de lo que pasa en México y lo que hacen las comunidades mexicanas donde estás. Entonces, en cierta medida no tienes tanto extrañamiento, porque lo tienes que tener presente. Y además el orgullo que tienes de ser representante de México, de un país complejo, diverso, en otro país, cuando te tocan el himno nacional o cuando escuchas música mexicana. Es una emoción que tienen los compatriotas y que tú compartes como representante de México en el exterior. Así es de que la verdad es que extrañamiento no mucho. No mucho. Es que yo pensé más bien en la comida. Dije, ay, no sé si extrañará la comida o extraño más bien la comida. Bueno, ese es un elemento importante, pero déjame decirte también, había un funcionario de Pemex que una vez fue a, a, a Venezuela y que me decía, yo no sé cómo puedes vivir fuera de México. Tenemos todo y es un país tan rico y tan interesante y tan atractivo. ¿Cómo puedes vivir fuera de México? Y es cierto, pero te encuentras que hay cosas muy interesantes y muy importantes fuera también. A nivel gastronómico también. La cocina francesa, los asados uruguayos, la comida brasileña, el sancocho venezolano. O sea, no tienes por qué empobrecerte, al contrario, te enriqueces. Sí. Y te puedes encontrar comida tan rica o en algunas ocasiones más rica que algunos de los platillos mexicanos. Si es que no te encierras en el nacionalismo y en el decir que como México no hay dos. Tienes que aprender a conocer las otras culturas y a ver que siempre te vas a encontrar con cosas muy interesantes y algunas de ellas son mejores que lo que tú tienes. Sí, me imagino que siempre tienes que tener esta apertura, ¿no? A la cultura, a las personas, a la comida, o sea, cosas de la vida cotidiana, como mencionas, la forma de cómo comen, cómo, por ejemplo, eso de llegar temprano a cierta hora, ¿no? Y que si entonces no llegas, pues ya no te van a volver a invitar. Digo, no sé si te pasó a ti, No, espero que no te haya pasado, no. pero a lo mejor viste con algún colega que le haya pasado, pero cosas de la cultura que finalmente, como dices, pues no te restan, ¿no? Más bien al contrario, te van sumando porque te van abriendo perspectiva, Te pues de enriquecen, otro mundo, ¿no? te enriquecen. Y yo creo que hoy, la época que yo viví en el servicio exterior, bueno, no es tan alejada, tengo 5 años de haberme jubilado, pero la interacción es importante y el conocimiento que tú tienes de cómo funciona el mundo es, yo creo que hoy más importante para los jóvenes yucatecos o mexicanos en general, ¿no? O sea, el conocer cómo se hacen las cosas, porque tú piensas de repente, y ya no pensando en Estados Unidos o pensando en Europa, sino simplemente en América Latina, un paisito tan pequeñito como Uruguay, o como Costa Rica, o como Chile, que son 3 países pequeños en superficie y en cantidad de habitantes,
pero que si tú ves en los indicadores socioeconómicos en el mundo, y en América Latina en particular, están en los niveles más altos. Yo digo y yo pienso, después de haber estado en Brasil también, países grandes, problemas grandes. Y los países pequeñitos a veces todos tenemos diferentes maneras de matar pulgas. Y hay algunas que pueden ser mejores que otras. Y de repente te encuentras con que ellos pueden abordar temas sociales, económicos o políticos de manera que tú puedes aprender. Incluso de países pequeñitos que tú dirías, bueno, México es un país inmenso con una gran variedad. No, un país chiquito como Costa Rica, como Chile o como Uruguay puede tener muchas cosas que te pueden enseñar. Sí. Ok. ¿Hay alguna problemática social que te haya llamado la atención o que te haya como impulsado a lo mejor a hacer ciertas acciones? Digo, de todos estos países por los que estuviste trabajando. Te lo pregunto bajo un sentido. Estuve leyendo un artículo muy interesante sobre migración Ajá. que escribiste. Entonces me llamó mucho la atención la forma en cómo lo abordas, de manera muy clara. Y dije, le voy a preguntar si, digo, ahí veo muy claro el tema de migración, pero si hay un tema en particular que le llame la atención o que te haya llamado más bien la atención, o tal cual de migración. Mira, un tema que me llamó mucho la atención en la primera experiencia en Montevideo, es el nivel de conciencia política de los uruguayos, el nivel de participación política de los uruguayos. Es una tradición. Uruguay es una democracia antigua, pero cuando yo estuve ahí en la embajada, que como te comentaba había un grupo de asilados, que eran gente muy joven, eh, habían tenido una participación sindical y política muy importante. Y yo creo que eso es importante para los jóvenes hoy en día también. Las decisiones que toman los gobiernos son decisiones trascendentes para tu vida, a pesar de que no las, no las, no te, no las dimensiones. Lo que hace un gobierno o deja de hacer en decisiones políticas son trascendentes. Y yo contrasté eso con la apatía política que en general he visto en México, que lo veía en el momento en que estaban esos uruguayos y lo veo hoy todavía en México. Creo que el mexicano común y corriente no tiene una participación política importante. Y yo creo que eso es algo relevante, porque de otra manera te encuentras en el camino con decisiones que tú no asumiste, pero que te van a afectar. Hay mucha gente que dice, a mí no me interesa la política. Y yo le diría, no te preocupes, la política sí se interesa siempre en ti. Y los políticos en particular se interesan en ti, sobre todo en tu voto. Ese es un tema. Otro tema interesante fue en Grecia. Nosotros llegamos a Atenas en plena situación de crisis económica. Grecia atravesó por una situación de crisis por mucho tiempo, con conflictos en el marco de la Unión Europea, con sindicalismos muy fuertes, con grupos de izquierda muy importantes. Y yo recuerdo, la embajada nuestra estaba muy cerca de la plaza de Sindagma, que es la plaza de la Constitución, la plaza principal, es como el Zócalo aquí. Y nos tocó en los primeros meses manifestaciones inmensas. Tú escuchabas el clamor de la manifestación hasta donde estábamos nosotros y ellos iban por la calle principal e iban a Sindagma. La participación, fíjate, la participación política muy importante y sindical muy importante y muy fuerte de los griegos. Y eso tiene que ver un poco con lo que estoy comentando acerca de la importancia de la participación política de los uruguayos. Ahí, en mi opinión, había una parte difícil,
porque era una participación donde lo que querían los sindicatos era seguir manteniendo sus privilegios. Y había privilegios que en la Grecia de ese momento ya no podían seguirse manteniendo. O sea, las pensiones ya no se podían pagar de la misma manera. Había que hacer cambios para ajustarse a esas condiciones. Y la gente que tenía las condiciones anteriores no quería seguirlas manteniendo. Y el tema sigue siendo la participación política, pero hay una participación política radical donde no había la posibilidad de buscar un equilibrio que te permitiera lograr un acomodo, sobre todo que ellos estaban participando en un esquema mucho más amplio, que es la Unión Europea. O sea, si tú querías pertenecer a la Unión Europea, tenías que llegar a acuerdos que te permitieran continuar participando. Estuvieron a punto de ser echados de la Unión Europea, porque tenían en determinado momento una actitud de intransigencia. Y la otra experiencia interesante desde el punto de vista personal y también político es Brasil. Itamaraty, que es la diplomacia brasileña, tiene fama de ser una de las diplomacias más desarrolladas en América Latina. Son diplomáticos profesionales, son gente que tiene una tradición diplomática muy importante. En parte, gracias a ello, Brasil, que es una inmensidad, Brasil tiene 8 millones de kilómetros cuadrados, nosotros tenemos 2 millones, y ellos mantuvieron siempre sus fronteras. Ellos tienen frontera casi con todos los países de América del Sur. Y negociaron las fronteras siempre. Y no las perdieron. Y pudieron mantenerse como un país inmenso a partir de esa capacidad de negociación. Entonces ellos tienen fama de ser muy buenos negociadores. Pero tú te das cuenta también en la convivencia con los amigos brasileños que nosotros tuvimos en Brasilia. Los brasileños son muy acogedores, muy hospitalarios, pero son gente que se acomoda, que busca la manera de llevarse bien contigo. En Brasilia nos dimos cuenta cómo el brasileño rehúye el conflicto, cómo el brasileño siempre busca la manera de quedar bien contigo. En muchas ocasiones para beneficio propio, pero en otras también para buscar la manera de ser flexible. Entonces yo te diría que una de las cosas que también aprendí, que me gustó mucho de la experiencia en Brasil y en general en América Latina es esta flexibilidad que tienes que tener para amoldarte a los demás. Porque si tú eres diplomático en otro lugar y tú vives ahí 4 años, tú tienes que convivir con la gente. Tú tienes que aprender a conocer sus costumbres. Tienes que respetar y tener cuidado el tema del idioma. Nosotros hablamos español. Los venezolanos hablan español. Los colombianos también. Pero hay palabras que nosotros decimos que pueden tener un significado totalmente diferente en Colombia, o en Venezuela, o en Chile. Entonces, ojo como lo que tú dices, porque se puede ser Sí. malinterpretado. Una cosa es la lengua, el lenguaje, el habla. Y el contenido de lo que tú dices. La misma palabra Sí. puede tener un significado totalmente diferente. Entonces, un poco tratando de resumir lo que tú me preguntas, para mí la experiencia de esos 3 países tiene que ver con este amoldamiento, flexibilidad, acomodamiento y buscar una convivencia pacífica y rica, provechosa Sí. para ti y para los demás. Excelente. Muy bien, Fernando. Pues para ir concluyendo, me gustaría que nos pudieras compartir de todo lo que nos has platicado el día de hoy, de todo lo que investigamos sobre ti y de todo lo que tú has vivido a lo largo de estos años. Creo que mencionaste 35 años. 35 años fuera de México y 7 en la Cancillería, o sea, 42 años 42. dentro del Servicio Exterior Mexicano. Ok, de todo eso que tú has vivido, ¿nos puedes compartir algunos consejos que nos puedes dar a otras generaciones o a las personas que nos están viendo? Mira, yo tuve otra experiencia muy formadora y muy interesante.
después de que me terminé mi carrera. La carrera que tenemos es una carrera muy absorbente y es una carrera donde, como decía yo, es una forma de vida. Tus amigos son los otros diplomáticos. El ambiente es el ambiente de los gobiernos donde estás, el ambiente de la sociedad donde estás. Entonces, cuando tú terminas esa etapa, tienes un serio problema, porque todo está vinculado con eso. Yo hago un poco el símil con los militares. Los militares, los miembros de las Fuerzas Armadas, están en comisión permanente y toda su vida depende de esa comisión. El ambiente donde se desarrollan, la gente con la que conviven, tienen ellos incluso sus propias casas, edificios aparte, clínicas aparte, etc. Nosotros no llegamos a eso, pero sí la profesión nuestra es una profesión muy absorbente. Y después de que yo terminé, bueno, ¿y ahora qué? A mí siempre me ha gustado la academia. Siempre me ha gustado la universidad, siempre me ha gustado la lectura, siempre me ha gustado el estudio. Incluso en las ocasiones en que estuve en comisiones, lo hice en Venezuela, lo hice en Guatemala. Siempre fui a la universidad a estudiar. Hice una maestría en Ciencias Políticas en Venezuela, otra en Guatemala, no la terminé. La academia siempre me gustó. Entonces tuve la experiencia de dar clases de Relaciones Internacionales en la Universidad del Valle de México, acá en México. Y una cosa que comentaba yo con los estudiantes, la importancia que tengas una visión del mundo. O sea, es muy importante que tú sepas lo que está pasando fuera de México. Para mí es muy evidente la importancia que el mundo tiene para nosotros, pero no es tan evidente para muchos. Entonces yo creo que en tu formación debes de tener presente lo que pasa en tu entorno inmediato, en América Latina, lo que pasa en tu entorno fundamental, que es las relaciones con Estados Unidos, pero en general, tener una visión del mundo y estar atento a lo que pasa. 1. 2. Vinculado con esto también. El tema de los idiomas para mí es fundamental, es importante. Y no de los idiomas en general, sino un idioma que es el idioma por excelencia y es el idioma en el que te comunicas fundamentalmente en el mundo, visto desde acá. A lo mejor si estuviera yo en Ucrania o estuviera yo en Moldova, pues pensaría más bien en aprender ruso, ¿no? O manejarme mejor en ruso. No, aquí en nuestra esfera de influencia, y yo diría a nivel global, el inglés es fundamental. Entonces yo creo que la enseñanza y el aprendizaje del idioma inglés es fundamental, y la mejor manera de aprender el idioma es teniendo la oportunidad o buscando la oportunidad de hablarlo con gente que habla el idioma. Otro tema que me parece importante y que sería un poco, y esto tiene que ver con mi carrera, pero tiene que ver también con los años que tengo, tiene que ver con el tema de la reflexión. Y esto sobre todo a los jóvenes. Los jóvenes están muy dados a la acción. Y la acción es muy importante, yo estoy totalmente de acuerdo. El programa que ustedes tienen es el envejecimiento activo. Yo diría que también es muy importante la reflexión, porque de repente tú haces algo y después de que lo hiciste, puedes haberte metido en un problema, haber cometido un error. La reflexión acerca de lo que hiciste o a lo que dejaste de hacer es muy importante. Claro, los que tenemos ya varios años, tenemos tiempo para eso. A veces los que están en la actividad permanente o los políticos que están en la actividad del día al día no le dan importancia a eso. A mí me parece fundamental, porque la reflexión te permite comprender lo que hiciste y tener la posibilidad de cambiar lo que, o de modificar un error. Eso. Y finalmente, la participación política es fundamental. En el México de hoy y más en el México de mañana, no puedes dejar que los demás tomen decisiones que te corresponden a ti, porque el día de mañana
esas decisiones, no solamente el día de mañana, el día de hoy, esas decisiones te afectan y te van a afectar más. Entonces, en tener conciencia de la importancia de tener una participación política. Excelente. Pues muchísimas gracias. Te agradezco que nos hayas dado este espacio y pues con esto vamos finalizando la entrevista. Muchas gracias. Sí, esto no está grabando. ¡Ay, no! ¿En serio? ¡Ay, no! La participación política es fundamental. No puedes dejar que los demás tomen decisiones que te corresponden a ti, porque el día de mañana esas decisiones te afectan y te van a afectar más.